El día de hoy vamos a hablar sobre el uso de los esteroides en el trauma raquimedular y hacer un poco de recuento de la evidencia de esto en el tiempo. Entonces, primero decir unos aspectos o mencionar unos aspectos básicos del trauma raquimedular que pues se ha convertido en una epidemia prácticamente en la sociedad actual y que a pesar de los avances que hay en tecnología y en cuidados médicos, este sigue siendo un evento de tal manera pues devastador que a menudo va a producir una discapacidad grave y permanente en la persona. Para mencionar algunas cifras, en Estados Unidos durante el año de 2010 la incidencia de trauma raquimedular fue de más o menos 40 por millón de personas por año, o lo que se traduce en 12.400 casos por año, con más o menos 25.000 sobrevivientes en el 2005. Esta condición se puede clasificar, o la gravedad de esta lesión se puede clasificar de acuerdo a la escala ASIA, que es la escala de la American Spine Injury Association o Asociación Estadounidense de Lesiones de Columna Vertebral, confiriendo estos 5 grados que van del A al E, donde el A es una lesión completa, que ya más adelante vamos a definir, el B al D, que corresponden a grados de lesión incompleta, diferenciándose si tiene ausencia de la función motora con preservación de la sensitiva, o si tiene preservación de ambas funciones, difiriendo en qué tanta función motora tiene o el grado de fuerza que tiene. Y el grado E, donde no hay ningún tipo de lesión como tal y se preservan ambas funciones. Y aproximadamente la mitad del trauma raquimedular involucra a la médula cervical y por tanto vamos a tener un gran número de pacientes que se presentan o con cuadriparesia o cuadriplegia, aumentando la morbilidad de este. Y pues para resaltar este aspecto importante, que lo vamos a mencionar en varios de los estudios que vamos a ver a continuación, es cuál es la diferencia entre una lesión medular completa, que es el grado A, y una lesión medular incompleta, o los grados B al D. En la lesión medular completa, pues va a haber cierta zona proximal de nivel sensitivo respetado, pero ya a partir del nivel caudal siguiente a la lesión o al lugar de la lesión, esta sensibilidad va a estar comprometida, con total ausencia de la misma en los niveles inferiores a la lesión, incluyendo la sensibilidad de los segmentos sacros S4 S5. Esto es lo que la distingue en gran medida de la lesión medular incompleta, la ausencia de esta sensibilidad. Y asimismo pues va a haber reducción y ausencia por debajo del nivel, ausencia total de la fuerza, con una parálisis completa en los miotomas que sean más caudales a la lesión. Cabe resaltar que en la etapa aguda los reflejos van a estar ausentes, el reflejo bulbocavernoso también pues va a estar ausente, el tono va a ser de características flácidas y se puede producir retención urinaria y distensión vesical. En la lesión medular incompleta, por el contrario de la completa, van a haber no ausencia total de la función motora, sino varios grados de función motora en los músculos que estén por debajo del nivel de la lesión o caudal a la lesión. Y la sensibilidad se va a conservar en general de forma parcial en los dermatomas que están debajo del área de la lesión, como pues vemos acá. Esto debido a la configuración que tienen las funciones de sensibilidad en los cordones de la médula, en un área pues más periférica que las funciones motoras. Y el reflejo bulbocavernoso, a diferencia de la lesión completa, va a estar presente, así como la sensación o la sensibilidad en la región anal. Y el shock medular también distinguirlo, que se da inmediatamente después de la lesión de la médula espinal, donde hay una pérdida fisiológica. Cabe resaltar este concepto de fisiológico, de toda la función que está caudalmente a la lesión, con estas características de parálisis flácida, anestesia, ausencia del control de los esfínteres, y puede acompañarse de bradicardia e hipotensión. Cabe resaltar que ese estado fisiológico alterado puede durar de horas a semanas, y principalmente se debe, y esto es importante porque tiene alguna implicación en la fisiopatología de por qué vamos a hablar de esteroides, a la pérdida del potasio dentro de las células lesionadas y la acumulación de este potasio en el espacio extracelular, lo que finalmente se traduce en una transmisión axonal reducida. Cuando se nivelan o recuperan esos niveles de potasio que están por encima de sus concentraciones normales en el espacio extracelular, ya se da una reversión de este cuadro y las manifestaciones clínicas se pueden normalizar, aunque por lo general pues persiste una paresia espástica. Entonces, ¿por qué hablar de esteroides? Básicamente porque más o menos en los años 60 iniciaron los estudios, principalmente en animales, donde se demostró en algunos de ellos que la administración de los esteroides después de una lesión medular reducía el edema y también prevenía la depresión del potasio intracelular. Es decir, evitaba que se acumulara todo este potasio a nivel extracelular, lo que nos causaba pues
la alteración de la transmisión axonal que mencionaba y por ende recuperaba o mejoraba la recuperación neurológica. Entonces, algunos autores creen que el principal efecto de la metilprednisolona puntualmente en la recuperación de la médula espinal es la inhibición de la peroxidación lipídica, evitando pues mayor daño a nivel medular, y ya vamos a ver más adelante que ellos proponen que a pesar de que esto se puede ver con una administración temprana, por el contrario, la administración tardía puede tener poco efecto sobre esa peroxidación y más bien interferir con los procesos regenerativos. Esto es clave, entonces ya es el segundo aspecto, reconocer lesión completa e incompleta y reconocer importancia de administración temprana versus tardía para las diferencias que vamos a ver en los estudios siguientes. Entonces, ¿qué hay respecto a la evidencia? Realmente, y ya lo vamos a ver o vamos a desarrollar en la charla, actualmente no hay evidencia de suficiente calidad que apoye el uso de intervenciones farmacológicas o no farmacológicas para la neuroprotección en pacientes con trauma raquimedular, y puntualmente hablando de una intervención farmacológica como la administración de metilprednisolona en dosis altas, esta se probó principalmente en unos ensayos guiados por el Estudio Nacional de Lesiones Agudas de la Médula Espinal, que son los ensayos NACIS. Entonces, el ensayo NACIS 1, que fue publicado en 1984 en JAMA, era el que primero nos hacía nos daba esos primeros pininos en la eficacia que tenía la metilprednisolona en el trauma raquimedular o la lesión medular aguda. El objetivo era comparar la eficacia de una dosis alta de la metilprednisolona con bolo de 1000 miligramos y continuarlo por 10 días versus una dosis más estándar con bolo de 100 miligramos y continuarlo por 10 días. Fue un estudio clínico aleatorizado, doble ciego, multicéntrico que reunió 330 pacientes. Algo importante a resaltar para luego que interpretemos los resultados es que este estudio no involucró a un grupo placebo, debido a que en ese momento se creía por los estudios animales y otros estudios, pues series no controladas, que la metilprednisolona o los esteroides eran un tratamiento beneficioso y éticamente ellos no podían negar ese tratamiento en ese momento y por eso no hubo placebo. Eso es importante para tener en cuenta qué tan válidos pueden ser los resultados. Esta era la caracterización de que tantos pacientes contaban con una lesión completa o una lesión incompleta, y podemos ver que no había significancia estadística entre ambos grupos. Y dentro de los resultados, lo más destacable es que no se observaron diferencias significativas en la recuperación neurológica de la función motora o de la función sensitiva, dada pues por las pruebas de pinchazo o de tacto ligero entre los dos grupos de tratamiento de dosis altas versus estándar, tanto a las 6 semanas como a los 6 meses desde la lesión. Y eso se dio independientemente de la gravedad de la lesión o del tiempo transcurrido desde la lesión hasta que administraron el tratamiento. Es decir, no fue significativa la mejoría en motor ni en sensitivo, y fue independiente de si era una lesión completa o incompleta y si se administraba tardía o tempranamente. Y aquí podemos ver pues la tabla de este resumen de las variables estadísticas, donde vemos entonces que en todas estas P calculadas para el efecto, ninguna fue estadísticamente significativa ni para las funciones motoras ni para las funciones sensitivas, tanto a las 6 semanas como a los 6 meses. Y aunque no fue estadísticamente significativo, sí hubo, cabe resaltar que la letalidad temprana fue mayor en el protocolo de la dosis alta, y también la morbilidad a los 6 meses en los 15 a 28 días desde la lesión, pero después de 29 días no había diferencias entre la mortalidad y la morbilidad. Y las infecciones de las heridas, tanto si era el sitio de la lesión o de cirugía, fueron más frecuentes en los pacientes con dosis altas con un riesgo relativo de 3.6. O sea, era 3.6 más probable que se infectaran aquellos que recibían esa metilprednisolona en dosis altas. Y esta es pues la tabla para ver que los cambios de la mortalidad eran evidentes mayormente en el grupo de las altas dosis en los primeros 28 días, pero ya después de los 29 días esto era pues no tan evidente. Y cabe resaltar que esta fue la única complicación dentro de todas las evaluadas, la infección de las heridas, la que demostró una significancia estadística con el riesgo relativo que veíamos de 3.6 aproximado. Entonces, ¿cuál fue la debilidad del estudio NACIS 1 cuando uno lo va a interpretar? Partiendo de la idea de que él no nos dio resultados beneficiosos. Entonces, como no hubo un grupo placebo, no quedó claro si la mejoría observada
que ellos encontraban que no era significativa se atribuía o no al uso de esteroides. Y por eso fue que no hubo pues diferencias significativas en los grupos de tratamiento de dosis altas y bajas. Luego, en 1990, se publicó el NACIS-2. Cabe resaltar, y no lo mencioné al principio, que estos estudios todos fueron liderados por el doctor Michael Bracken. En ellos lo que intentaban verificar o evaluar era el rol que tenía la metilprednisolona y la naloxona, ya entonces incluían un segundo agente en el trauma raquimedular. Como nos confiere la charla hablar de los esteroides, me voy a centrar en los resultados que van en cuanto a la metilprednisolona. Entonces estos fueron los criterios de inclusión: pacientes con trauma menor a 12 horas, y en los excluidos estaban aquellos que tuvieran lesión de una sola raíz, de la caudequina, que fueran heridas de bala, y esto es muy importante porque acá en nuestra sociedad o en nuestro contexto social muchos traumas raquimedular son secundarios a herida de bala, y en la mayoría de las series que se han estudiado estos pacientes, aunque no intencionalmente, siempre terminan excluidos. O sea, las heridas por arma de fuego no son tan evaluadas en estos estudios, es importante tenerlo en cuenta. También se excluían aquellos que tenían morbilidades que pusieran en riesgo la vida: las embarazadas, los adictos a narcóticos, los que previamente usaban esteroides o que habían recibido alguna dosis de 100 miligramos de metilprednisolona, y los niños. Y esta fue la intervención que se hizo. Entonces, se les administraba la metilprednisolona y la naloxona con bolos de metilprednisolona de 30 miligramos kilo y un mantenimiento de 5.4 miligramos kilo hora. Entonces, grabarnos esta, que es como de todos los estudios que vamos a ver que pueden apoyar el uso de la metilprednisolona, esta sería la dosis: 30 miligramos kilo en bolo y mantener a 5.4 miligramos kilo hora. Administraban un placebo con el grupo de la metilprednisolona y uno con el grupo de la naloxona, y en total eran 3 grupos, que esto es lo que tenemos que pues centrarnos. Un grupo donde había metilprednisolona con placebo de naloxona, otro donde les administraban naloxona con placebo de metilprednisolona, y el otro donde le administraban los dos placebos. Los bolos eran de 15 minutos, hacían una pausa de 45 minutos y ahí ya llevaban una hora, y luego la infusión la dan por 23 horas, es decir que en total era un tratamiento de 24 horas. Es importante porque en el NACIS-3 ya es el tiempo del tratamiento el que es el punto pues de enfoque. Esta es la tabla donde ellos nos demuestran cuál fue la distribución de si eran lesiones completas o incompletas, y vemos que las PES no fueron significativas y pues básicamente no hubo diferencias en ese sentido para cuando vayamos a interpretar. Fueron en total 487 pacientes, la mayoría tenían lesiones completas, y se analizó también la administración, si se daba antes o después de las 8 horas de la lesión y si correspondía o no a una lesión completa. Cabe resaltar, y esto lo voy a mencionar más adelante, que el análisis de la administración antes o después de 8 horas fue un análisis post-hoc. Y cabe resaltar que este análisis post-hoc no es tan válido cuando uno va a probar o refutar la hipótesis nula del estudio, sino que esto más bien nos sirve para, en un subgrupo determinado, demostrar un efecto y luego a partir de eso proponer otro estudio, más no es el que realmente nos prueba el efecto que estamos intentando demostrar en el estudio inicial. Cuando ellos tenían en cuenta todos los pacientes a las 6 semanas, no hubo mejorías significativas con la metilprednisolona. Y cuando tomaban solamente los pacientes a quienes les administraban el esteroide a las 8 horas, a las primeras 8 horas de la lesión, sí había mejoría significativa de la función motora con una P de 0.048 y también de la sensibilidad al tacto. No había mejoría, era la sensibilidad pues evaluada con el pinchazo. Y cuando ellos evaluaban todos los pacientes a los 6 meses, la mejoría era en la sensibilidad, pero cuando evaluaban los pacientes tratados menos de 8 horas desde la lesión y los evaluaban a los 6 meses, también había mayor mejoría en la función motora, igual que cuando los evaluaban a las 6 semanas, con el grupo de la metilprednisolona, y asimismo pues también en la sensibilidad. En cuanto al grado de la lesión, los pacientes que tenían una lesión completa mostraban una mejoría de la función motora de forma significativa, más no de la sensibilidad, y en los que tenían una lesión incompleta no había pues diferencias, y aquellos que se trataban luego de 8 horas no mostraban diferencias. Entonces, conclusión con el NACIS-2, que es quizá el más o uno de los más relevantes de esos 3 estudios, es que los pacientes que se trataban dentro de las primeras 8 horas y que se evaluaban a las 6 semanas o a los 6 meses tenían mejoría de la función motora, no tanto de la función sensitiva.
y aquellos que se trataban, que primero tenían una lesión completa, tenían mayor mejoría de la función motora de forma significativa que aquellos con una lesión incompleta. Y esta es pues la tabla donde nos demuestran esos hallazgos. Entonces tenemos el grupo de las 6 semanas, el de los 6 meses y tenemos a la izquierda siempre las intervenciones del esteroide y a la derecha las intervenciones de la naloxona o el placebo. Y vemos que las P significativas, que son las que subrayo en rojo, están para los pacientes con esteroide a las 6 semanas que fueron tratados dentro de las primeras 8 horas y mejoró su función motora, y también aquellos que se evaluaron a los 6 meses. Y para la sensibilidad, pues básicamente eran el grupo de la naloxona y en menor medida el de la metilprednisolona. Y este es para mirar la sobrevida, que como vemos con esta P 0.465 no hubo diferencias significativas entre los tres grupos. Y en cuanto a las infecciones de las heridas, a diferencia del primero, estas no mostraron diferencia significativa ni tampoco los sangrados gastrointestinales, que son complicación importante del uso de esteroides. ¿Cuál es la debilidad del NACIS-2? Pues muchos autores han debatido si las personas o el grupo de autores que estuvieron en el NACIS-2 realmente estratificaron esos grupos de tratamientos de las 8 horas antes o después de la lesión a priori o en el análisis post-hoc, porque es muy diferente que yo establezca esos dos grupos y esas dos intervenciones a priori cuando per se estoy creando el estudio, que ya cuando lo hago luego en un análisis post-hoc, que puedo coloquialmente lo que se dice pescar a algunos pacientes y tener algún sesgo de selección que realmente no va a tener tanta validez y que no va a negar la hipótesis nula pues del estudio. Y también ellos cuestionaban la eficacia y la seguridad del protocolo de tratamiento con la metilprednisolona que estaba descrito en los ensayos NACIS. También lo que se discute mucho de este estudio es las características iniciales de los dos grupos en el análisis que pues no coincidían, y gran parte del escepticismo en estos estudios procede del hecho de que, evaluamos que sí hay mejoría en la función motora, pero ¿qué tanta mejoría? Y cuando uno va y mira esa mejoría es de más o menos 5 puntos de la evaluación motora en el Asia, que uno tiene que ver qué tanto le significa eso al paciente en funcionalidad y en calidad de vida, esos 5 puntos, y que por el contrario se asociaban a un alto riesgo de complicaciones. Surge luego entonces el NACIS-3, liderado por el mismo autor, y este ya compara es la administración si se da por 24 horas como el esquema inicial del NACIS-2 o si se da por 48 horas. Y también es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego multicéntrico con 16 centros y casi 500 pacientes. Y la intervención es el bolo con el mantenimiento a las mismas dosis, pero dividen en un grupo que se va a 24 horas y otro que se va a 48 horas. Y básicamente lo que encontramos acá en esta tabla pues con las P para mirar cuál era el estado neurológico a la admisión, es que ninguna de estas fue significativa. Entonces básicamente había lesiones completas e incompletas y alteración pues motora y sensitiva sin mayor diferencia. Y los resultados es que el grupo de 48 horas que recibió metilprednisolona no mostró una mejoría significativa de la función motora a las 6 semanas ni a los 6 meses con estas PES pues que no fueron significativas. Y cuando se observaba si esa administración que duró durante 48 horas empezó en las 3 a 8 horas iniciales de la lesión, sí había una significancia estadística. Es decir, si bien a las 48 horas no había mejoría considerable, ya cuando evaluaban si esto se administraba dentro de un lapso de 3 a 8 horas, o sea, si se iniciaba la administración en ese lapso, sí había mejoría significativa con estas P que encontramos acá. Y con el régimen de las 48 horas también había mayor frecuencia de sepsis severa y neumonía grave que en el grupo de las 24 horas para estas dos complicaciones. Para el resto de complicaciones no fueron estadísticamente significativas las diferencias. Y esta es pues la tabla donde nos muestra los resultados a las 6 semanas y a los 6 meses cuando evaluamos si fue iniciado dentro de las 8 horas, menos de 3 horas o en el grupo de las 3 a 8 horas, que es este en el que nos debemos pues concentrar, donde se vio acá la P estadísticamente significativa de 0.04 para el grupo que recibió con metilprednisolona el esquema de las 48 horas. Conclusión, empezar en las 3 a 8 horas de la lesión y que dure 48 horas la administración.
Y para mí, por eso le puse esta estrella, esta es la tabla a la que uno más le debe apuntar, porque es la tabla de cuáles fueron realmente los cambios en la escala de independencia funcional a las 6 semanas y a los 6 meses. Y acá realmente vemos en las P's que no hay mayor significancia estadística. Entonces, si bien mejoraba la función motora, la independencia funcional no tenía este mismo resultado. Y en la escala de las complicaciones, lo que vemos es el resultado de que la neumonía y la sepsis sí tenían mayor preponderancia en el grupo de las 48 horas y el resto de las complicaciones, como sangrado gastrointestinal o la infección de las heridas, no presentaban este mismo comportamiento. Y en cuanto a la sobrevida o la probabilidad pues de sobrevida, vemos que con esta P, que no es estadísticamente significativa, no hubo diferencias entre los distintos grupos. ¿Cuál fue entonces la debilidad acá? Que es posible que los resultados de estos estudios, tanto el NACIS 2 como el 3, primero, allá, además de lo que había mencionado, adicionalmente, estos no se aplican a personas que tienen un trauma multisistémico o un politrauma, en quienes el riesgo de complicaciones probablemente sea mayor que en aquel que solamente tenga una lesión de la médula espinal. Y que esos pacientes con politrauma o trauma multisistémico, si bien no se excluyeron específicamente, es posible que sí estuvieran menos representados, y eso uno lo ve en la tabla de variables sociodemográficas, que si bien no la presenté aquí, pues hace énfasis en cuál fue el mecanismo del trauma y las lesiones asociadas. Aparte de estos 3 NACIs, otro ensayo clínico aleatorizado, que a fin de cuentas son la evidencia a la que uno más le debe pues apuntar, incluyó un grupo de pacientes tratados con metilprednisolona y también falló en encontrar beneficios en los resultados neurológicos al cabo de un año, que fue este estudio publicado en el 2000 liderado por Pointillard, donde ellos finalmente pues no demostraron que al año de evaluación hubiese mejoría significativa. Y este es una publicación del año 2013 donde se recoge toda la evidencia que hasta ese momento había cuando hicieron una búsqueda del 66 al 2011 y adquirieron más o menos 589 estudios sobre los esteroides y el trauma raquimedular, y finalmente pues hicieron una recomendación, que es esta que se señala acá, donde no recomiendan el uso de los esteroides. Y dan algunas razones para esto, y es que por ejemplo no estaba aprobado en ese momento por la FDA para ese fin, y que tampoco habían estudios clase 1 ni clase 2 que soportaran la evidencia científica del beneficio del esteroide en el trauma raquimedular, y que por el contrario sí había evidencia clase 1, clase 2 y clase 3 de las complicaciones que se podían asociar a esa intervención, y que los resultados de beneficio eran más evidencia clase 3 y pues por eso eran algo inconsistentes. Y este es un resumen de todos los estudios del más actual en ese momento, del 2009 hasta pues los años 60 más o menos, donde como vemos acá en esta tabla, la mayoría de las conclusiones era no diferencias significativas demostrables en la mejoría neurológica, ni en los grados ASIA, ni en la puntuación, ni en la función motora. Y básicamente es el resumen pues de todos estos estudios para la recomendación que ellos dieron. Y tenemos del 2012 una revisión Cochrane, que cabe resaltar que es de Michael Bracken, que es el mismo que estaba implicado en los nazis. Entonces pues ya ahí hay que tener en cuenta eso. Y él aquí hizo una revisión de los estudios desde el 74 hasta el 2011 y resumió pues los hallazgos. Básicamente les voy a mostrar lo único que tuvo significancia estadística, de acuerdo a si se evaluaban todos los pacientes o solo los pacientes intervenidos en menos de 8 horas, y si se evaluaba a las 6 semanas o a los 6 meses. Y estas eran las significancias estadísticas. Entonces en el subgrupo de los pacientes tratados en menos de 8 horas de la lesión con una dosis alta de metilprednisolona por un régimen de 24 horas y que se evaluaban a las 6 semanas y a los 6 meses. 6 semanas mostrándose acá con una diferencia estadísticamente significativa que favorecía, como vemos de este lado, la intervención con la dosis alta de metilprednisolona, lo mismo a los 6 meses y lo mismo al año. Y en cuanto a la sensibilidad, que la diferencia se veía era a los 6 meses. En cuanto a si había diferencias entre todos los pacientes para la sensibilidad, esto solo se demostraba en la sensibilidad al tacto a los 6 meses, y en el grupo menor a 8 horas había diferencia también en la sensibilidad al tacto tanto a las 6 semanas como a los 6 meses, más no al año.
Y en cuanto a las infecciones, que es la que vemos acá arriba, y a la del sangrado gastrointestinal, estos hallazgos también eran estadísticamente significativos, favoreciendo en las infecciones el placebo, o sea que les iba peor con las dosis altas de esteroides, pero en cuanto al sangrado gastrointestinal no le iba peor a los esteroides, sino pues que los favorecía. Estos fueron hallazgos sin significancia estadística. Estos sí tenían, y es importante que ya cuando evaluábamos las 48 horas de tratamiento en el grupo de 3 a 8 horas, era que veíamos los cambios significativos tanto a las 6 semanas como 6 meses en la función motora, más no al año. Y tampoco pues se observaba en la sensibilidad cuando se trataba durante 48 horas. Estos pues son los mismos, y esto es para cuando se trata por 48 horas ver que las complicaciones mayormente presentadas eran la neumonía grave y la sepsis severa a las 6 semanas, lo que pues era más apuntaba hacia favorecer pues el placebo. Y en conclusión, en esta revisión Cochrane se observó una mejoría modesta, y esta frase es importante, que la mejoría fue modesta en el resultado motor cuando se hacía un análisis post-hoc, que como sabemos no es el ideal, restringido a pacientes tratados dentro de las primeras 8 horas de la lesión. Listo, eso es la evidencia. Entonces, en cuanto a guías, las pautas actuales no recomiendan el uso de los corticoides para lesiones traumáticas de la médula espinal. Esa es una de las conclusiones que nos debemos llevar. La Asociación Estadounidense de Cirujanos Neurológicos y el Congreso de Cirujanos Neurológicos en el 2013 recomendaron no usar los esteroides, así como el Consorcio para el Spinal Cord Medicine, que refirieron que no existe una evidencia clínica para recomendar definitivamente el uso de la terapia con esteroides. El único que lo dio como una opción de tratamiento, más no un tratamiento estándar, fue la Asociación Canadiense de Médicos de Emergencia, respaldadas también por la Academia Estadounidense de Medicina de Emergencia. Entonces vemos que hay algunas sociedades que no lo recomiendan, otras que sí lo recomiendan, pero no como manejo estándar, sino como una opción, es decir, no se casan con la recomendación. Y esta es la guía que les mencioné del 2013, que está publicada en la Clinical Neurosurgery, y ellos al principio, como vemos acá en el 2002, recomendaban el tratamiento con la metilprednisolona como recomendación grado 1. Pero luego en el 2012 ellos actualizaron esa recomendación hacia la negativa, es decir, no recomiendan la metilprednisolona, y las razones que dan son las que ya yo mencionaba anteriormente, que no estaba aprobada por la FDA, que la mayoría de la evidencia que decía que era beneficiosa no era clase 1, sino clase 3 e inconsistente, y que sí había evidencia clase 1 y 2 que determinaba que eran más bien perjudiciales. Cabe resaltar que cuando ellos hicieron ese cambio de la recomendación del 2002 al 2012, no era en base a ensayos nuevos, a ensayos controlados, aleatorizados, nuevos en ese momento que demostraran que era dañina, sino que era más bien un análisis de los que ya existían y de la evidencia pues que ya existía, o de series que no eran controladas. Entonces, ya tenemos más o menos una idea de que algunos no lo recomiendan, otros sí, no tan fervientemente, pero lo que sí está un poco más claro son las contraindicaciones, o sea, cuándo no usarlo. Entonces, la metilprednisolona se ha asociado con un aumento de la mortalidad en los pacientes con trauma craneoencefálico moderado a grave, y por eso cuando el paciente tiene asociado el trauma raquimedular, un trauma craneoencefálico moderado a grave, no se debe usar la metilprednisolona. Cuando son lesiones penetrantes, como mencionaba, sobre todo las por arma de fuego, no hay suficiente evidencia, hay pocos datos. Sin embargo, los estudios retrospectivos sugieren una mayor tasa de complicaciones y ninguna evidencia de beneficio. Entonces va el segundo escenario en el que no es tan recomendable, trauma penetrante. Y la mayoría de los médicos no usan entonces los esteroides en las lesiones penetrantes de la médula espinal. Y ya por último, esto es lo más actualizado que hay, que es una revisión que se publicó en el 2021 en la World Neurosurgery. Es una revisión de la literatura donde ellos ya revisan todo lo que ya yo les mencioné, y adicionalmente incluyen 3 artículos que son un poco más nuevos, y finalmente concluyen, como vemos acá, que en ese momento, al presente del 2021, la evidencia respecto al uso de los esteroides en el tramo raquimedular, puntualmente la dexametasona, que es la que ellos más evalúan acá, es muy se contradice mucho y no es totalmente definitiva, especialmente en cuanto a las dosis o el régimen que se debe usar, y que por eso se necesita más investigación respecto a esto.
Y los 3 estudios más actualizados son estos. Uno del 2017, publicado en este journal, que fue retrospectivo con 160 pacientes y no encontraron una mejoría significativa en la puntuación ASIA ni en la puntuación motora. Y tampoco encontraron efectos nocivos luego de que ajustaran variables sociodemográficas. Ellos concluyeron entonces que la metilprednisolona no se debe aplicar en el trauma raquimedular debido a la mejoría insignificante de la función motora. El segundo estudio es este del 2019, publicado en la American Academy of Neurology, y fue una revisión sistemática de 10 estudios donde evaluaban las dosis altas de metilprednisolona e hicieron un metaanálisis que finalmente incluía 1.863 pacientes. Concluyeron que el tratamiento con la metilprednisolona no se asociaba significativamente a mejores resultados, pero sí había una incidencia significativamente mayor del sangrado gastrointestinal y de la neumonía. Y ellos pues desaconsejaban el uso de la metilprednisolona. Y en el 2020 fue esta revisión sistemática y metaanálisis con 2 estudios, de los cuales 5 eran controlados aleatorizados y 7 eran observacionales, y ellos informaron que la metilprednisolona no se asociaba con una mejora significativa a corto o a largo plazo, tanto en la función motora como sensorial. Y también informó el mayor riesgo de neumonía e hiperglicemia en comparación con los controles, y finalmente recomendaban que si se iba a usar debía ser una consideración cuidadosa en este contexto. Entonces, como conclusión, ya se ha expresado la preocupación por las complicaciones que en general se pueden derivar del uso de dosis altas de corticoides, en particular pues las infecciones. Y si bien la administración de estos esteroides se ha convertido en un tratamiento estándar en algunos centros, otros expertos no están tan convencidos por lo que ya mencioné de la evidencia. Y ese efecto beneficioso en comparación con el placebo que nos da el NACIS-2 realmente es un análisis de sus subgrupos post-hoc que no es como tan válido cuando ya vamos a evaluar la evidencia. Y los límites que se han dado entre las 3 y 8 horas, que era lo otro que mencionaba, se han considerado de alguna forma arbitrarios, y la función motora que se recupera se ha considerado marginal, es decir, los puntos que se logran recuperar en el ASIA no es que sean tan alicientes, y algunos médicos también creen que los efectos adversos de la administración se han podido subestimar, o sea, no se están contando adecuadamente, sobre todo cuando se dan regímenes de 48 horas. Y en conclusión, la mayoría de las recomendaciones indican no usar los esteroides, y esto se basa en metaanálisis de informes anteriores, pero no tanto en series de casos cuidadosamente controlados, como pudieron ver pues en el tipo de estudios que les mencionaba. Y si bien es cierto, hasta la fecha todavía hay especialistas que administran estos esteroides en vistas de las investigaciones previas, e incluso hay muchas encuestas donde hasta el 80% de los encuestados todavía aplican los esteroides en el trauma raquimedular. ¿Y cuál es la principal razón? Es esta, que se puede hacer muy poco después de a veces unas lesiones tan devastadoras. Gracias.